Si piensas en un culturista español y conocido a la vez, solo se te puede venir un nombre a la cabeza: Joan Panza de Pradels esteroides. Martínez. Se le conoce la panza de esteroides porque durante un tiempo todos los fisiculturistas tenían panzota. Pero no panzas pequeñas, sino panza tipo barril, o sea, extremadamente grande, que parecía que se le iba a reventar una panza, digo, una tripa. Y es lógico, a pesar de no ser el mejor, O como perrito recién nacido que tenía un tripototota, así parecido. Joan ha sido capaz de sobrepasar las fronteras del culturismo. No solo es un culturista, es un influencer total, conocido por hasta quienes no siguen el mundo del entrenamiento. Pero cuando en plena subida hacia el éxito todo parecía que acabaría en un futuro glorioso, todo su mundo empezó a venirse abajo en una caída sin frenos que acabaría en el... Muy fácil saber si una persona utiliza esteroides. Bueno, al menos si es fisicoculturista, ponlo a caminar. Si no aguanta más de 2 cuadras en estar jadiendo, de dice, ay, me voy a morir, no, no friegues. Pero nomás en ellos, en los demás no importa mucho. ¿Por qué? Porque generalmente, pues, te tienes musculotes de las piernas, puedes caminar un montón. Dependiendo si es ciclista, sí, no hay problema. Todos los demás, nada más que sea de peso, el más te profundo carga. de los abandonos. Joan Pradels Martínez nació en Valencia, España en 1996 y ya desde muy pequeñito empezó a mostrar interés por el deporte. Comenzó jugando al rugby en la adolescencia, un deporte que requiere de forma obligatoria el entrenamiento de la fuerza, ya que en él la potencia y musculatura son requisitos vitales para soportar los descomunales placajes que reciben los que lo realizan. Este deporte acercó a Joan al mundo de los hierros y poco a poco se volvió más aficionado al entrenamiento físico, dejando a un lado el deporte. En concreto se volvió muy aficionado al powerlifting. Esta afición tan grande por el mundo del entrenamiento le hizo cometer una decisión que cambiaría su vida para siempre: abrirse un canal de YouTube. Muchas veces una simple decisión puede cambiar el rumbo de toda nuestra vida para siempre. Para Joan, subir ese primer vídeo no fue solo un pasatiempo, Bonita luz, azul. fue su primer paso hacia la cima del éxito. Sus primeros vídeos a inicios de 2017 eran muy simples, de esos que nos hacen recordar al antiguo mundo de internet, donde subían los vídeos sin miniaturas y sin ningún tipo de edición, vídeos de pocos minutos realizando algunos de sus mayores levantamientos, donde eso sí demostraba la increíble fuerza que poseía. Joan era capaz de levantar hasta 200 kilos en peso muerto, 80 kilos de lastre en fondos y casi 200 en sentadilla. A este tipo de levantamientos Joan aportaba explicaciones de cómo él mismo se preparaba para los entrenamientos. Con pocos vídeos subidos a su reciente canal, Joan logró tener su primer vídeo viral cuando decidió mostrarse sin camiseta por las calles de Milán. Este vídeo, aunque para algunos un poco sobrado y subido de ego, logró tener Mm, casi 900.000 visitas, un contraste total con las apenas 10.000 visitas que tenían el resto de sus publicaciones. Pero esto solo fue un destello, sería otro factor completamente distinto el que explotaría la bomba y daría un giro radical a la vida de Joan. A la par que subía sus entrenamientos, Joan empezó a juntarse con varios amigos que también estaban iniciando en el mundo de internet. Entre ellos estaba Jordi Benjure, con quien más adelante abriría su propia marca de ropa y sería otro de los grandes puntos que acercarían a Joan a la tan ansiada cima del éxito. Pero eso es algo de lo que hablaremos más adelante. El otro joven con quien empezó a juntarse fue Jorge Tabet. Este joven pasaría a ser protagonista total del primer gran impulso de Joan Pradels. Lo que hacía a Joan diferente del resto en sus vídeos era la cercanía con la cámara, la simpatía y forma de transmitir que tenía y lo sencillo que mostraba todo. Era capaz de convertir un simple vídeo de entrenamiento junto a sus amigos en un momento divertido para sus seguidores. En pleno auge de su canal, Joan y Jorge decidieron hacer una apuesta arriesgadísima y apostar el tipo de acá no se dedica a puras apuestas ahora. Bueno, creo que ese es un gringo. En pleno auge de su canal, Joan y Jorge decidieron hacer una apuesta arriesgadísima y apostar todos sus ahorros en un viaje a los Estados Unidos. Su objetivo: conocer a los mayores referentes del planeta del fitness y conseguir los mejores contactos posibles. En dicho viaje, Joan logró conocer a un joven Zebún, quien todavía no era lo que acabó siendo, el mejor culturista de la era contemporánea. También pudo coincidir con el hombre más Ronnie Coleman. fuerte del planeta, visitar el gimnasio más mítico de la historia del culturismo, el Gold's Gym, y conocer a cientos de culturistas mega conocidos. Pero sobre todo lo que O Oliva. Biscuit, no.
Hay un fisiculturista Oliva. Lo que consiguió Joan con este viaje fue conectar aún más con su audiencia. Esa cercanía que le caracterizaba se maximizó aún más, y con un contenido mucho más variado, a sus seguidores les encantaba lo que estaban viendo. A su vuelta de Estados Unidos, sus visitas se habían multiplicado. Comenzó a subir vídeos más centrados en sus rutinas completas y a centrarse cada vez más en el mundo del culturismo. A esto se sumaba el factor físico de Joan. Con poco más de 20 años, Joan estaba cada vez más fuerte, con volúmenes donde acababa como un auténtico cachalote y definiciones con las que cada vez su físico era más sobresaliente. Joan empezó a convertirse en un referente del fitness español. Su físico empezó a sobresalir tanto que Joan sufriría su primera gran polémica y que por momentos pudo haber frenado su meteórico ascenso. Con un físico ya gigantesco para alguien natural, cientos de personas se empezaron a criticar a Joan de estar engañando a su propia audiencia con un físico que realmente no era natural. Al factor muscular se sumaba también el de la fuerza. Joan era un experto en el powerlifting, pero sus marcas estaban entrando ya en un nivel que se salía por completo de lo habitual. Era capaz de realizar hasta 3 repeticiones en sentadilla con 280 kilos y sus levantamientos básicos a una sola repetición eran de 305 kilos en sentadilla, 180 kilos en press de banca y 325 kilos en peso muerto. Cantidades desorbitadas que hacían dudar a muchísimos chavales y que le obligaron a Joan a tomar una decisión: realizarse un análisis completo para confesar toda la verdad. En dicho vídeo, Joan mostró al completo las analíticas que se había realizado, pero muchos de sus seguidores decidieron no creerle. Recibió mucho hate, aunque nunca llegaría al nivel al que llegó el caso de Andoni Fitness, quien hasta el día de hoy sigue defendiendo su naturalidad a pesar de superar ya los 120 kilos de peso. Pese a ello, Joan continuó entrenando y mejorando cada vez más, y a finales de 2021 la vida lo puso contra la pared, obligándolo a tomar una decisión que podía dar el golpe final en su carrera y plantarlo en lo más alto de la cima del éxito. Una cosa de los esteroides es el crecimiento de acné, pero si lo controlas con cremas y buena alimentación, bueno. Sí, porque estos sí son indicios. Esto es acné, cicatrización. Se tienes que comprar una crema, literalmente es lo que hacen los fisiculturistas, comprar cremas para evitar ese tipo de surgimiento de acné. Y uy. Dejar atrás lo que mejor dominaba para lograr llegar a un sueño aún mayor. La decisión que debía tomar Joan era la de abandonar para siempre el powerlifting y empezar su carrera como culturista. Y Joan dijo sí. Decidió dejar atrás su etapa como levantador de peso y empezar su preparación para ser culturista. Y no solo eso, contrató a un preparador privado que llevaba muchos años entrenando a muchos culturistas, Fede Guevara. Fede sería su primer preparador y su contacto cercano a él ayudaría a Joan a acercarse al mejor culturista de todo el país, Ángel Calderón. Paralelamente a esta decisión, Joan tomó otra muy decisiva, la de irse un tiempo a vivir a Estados Unidos. Empezar su carrera como culturista en el país más emblemático de la historia del culturismo le vino perfecto. El fisicoculturismo aquí en México es un chiste. Aquí no se gana el que tenga mejor físico. Se gana el que sea o uno más conocido o el que sea amigo del dueño, de los de para del evento. Amigo del dueño del evento y ya. Aquí es un chiste literalmente. No vengan aquí si se dedican a eso. Vayan a otras partes. Estados Unidos es un buen lugar. Ahí sí es más, ¿cómo decirlo? Es lo más ideal. No hay tantas tranzas, no hay tanto problema. Obviamente los generales, pero no te preocupes de ella. Acá no vengas. Perfecto a Joan. No solo siguió potenciando sus redes, sino que conoció a grandes culturistas, posó frente al juez oficial del Mister Olympia, la competición más importante del culturismo, y seguía aumentando cada vez más de peso. A su vuelta a España, Joan era otro. Pesaba más de 120 kilos y estaba aprendiendo ya a posar como un culturista profesional. Joan lo estaba petando. Curiosamente hizo un vídeo que años posteriores sería muy viral junto a un desconocido Josema The Beast. En aquel entonces Joan se veía
sería mucho mejor que Josema, pero este vídeo se volvería en su contra y parte de la caída de Joan, que veremos más adelante, nacería con esta colaboración. Joan contaba con una genética prodigiosa, una forma muy parecida a la de los top del Olympia, y todo eso fue creando muchísimo hype. A este factor se unió el de su marca personal, PBS. Años atrás, Joan y su amigo Jordi habían creado una marca de ropa para gimnasio llamada PBS Studio, pero años más tarde y por desencuentros entre ambos, Joan le compró su parte a Jordi y se quedó con el 100% de la marca, y ahora esta marca se estaba convirtiendo en una de las más vendidas de todos los fanáticos del gimnasio. Seguro que alguna vez has visto las típicas camisetas con frases como Antisocial Club o similares. Una camiseta no te va a hacer tener más músculos ni nada de eso, o sea, obviamente. No es como que, una camiseta y luego, no. A lo mucho si la puedes dar en los gimnasios para promocionar el gimnasio. Y si el tipo está muy musculoso, pues ya hay más beneficios o algo así. Aunque para camisetas guapas, las de Brocis, que con el código Palomo tienes hasta un 50% de empujón de fuerte, la categoría más grande de todas las que había en el culturismo. Para ello, Joan debía volverse una bestia gigante, pero si quería lograr el sueño de llegar al Mr. Olympia, primero debía obtener el carnet de culturista profesional, es decir, ganar una competición en la que el premio fuese esa tan ansiada tarjeta. Joan se presentó a una competición en la que el premio era esa tarjeta y logró salir vencedor. Apareció con un buen estado físico y consiguió llevarse el primer puesto, y a partir de aquí fue cuando todo empezó a descontrolarse. El escenario estaba repleto de aficionados de Joan. Una de las cadenas de televisión más importantes de España lo entrevistó ese día, y el cohete en que se estaba convirtiendo Joan era casi una realidad. Pero el último baile todavía estaba por llegar, el Empro. En dicha competición no solo debutaría como culturista profesional, sino que si conseguía ganar la competición, obtendría un hueco en el tan ansiado Mr. Olympia. A Joan le llovía los halagos, lo empezaron a comparar con Michael Krizo, otro de los culturistas que iba a participar en el Empro y que ya había estado en el Mr. Olympia. Su físico avanzaba cada vez más, asistió por primera vez a La Resistencia, uno de los programas más conocidos de toda España, y se volvió mega viral, y la joya de la corona. A solo 2 semanas de realizarse el Empro, Joan asistió al podcast más conocido e importante de toda habla hispana, The Wild Project. Aparecer en este podcast te convertía inmediatamente en una mega estrella, y en el caso concreto de España, no habla hispana. De LATAM no creo, pero de España no sé, pero de acá de LATAM no, hay otros mejores. De Joan fue aún mayor. Su podcast obtuvo más de 7 millones de reproducciones con momentos inéditos como cuando se quitó la camiseta. Muchos clips del propio podcast superaron el 1.000.000 de visitas y Joan se volvió conocido para todo el planeta. Ya no era solo conocido en el mundo del fitness, prácticamente cualquier persona que consumiese internet conocía a Joan Pradels, y este fue sin ninguna duda el prime absoluto en la vida de Joan, su punto más alto. Pero también fue aquí donde todo su mundo empezaría a desmoronarse. Con estos vegetales, ¿qué recetas podemos recomendarles a nuestros clientes? Espero que te esté gustando este documental y que te suscribas al canal y te recuerdes insignias. Y algo que aceleró esta caída, aunque sucediera justo antes de su visita al Wild Project, es que en uno de sus directos donde Joan estaba tan tranquilo comiendo y despistado pensando que la cámara estaba apagada, se pudo ver perfectamente cómo se insertaba una dosis de directamente en su hombro. Esta imagen captada en cámara y posteriormente sacada a colación por el propio Jordi Wild en el The Wild Project hizo pegar una explosión y expandirse por toda España. Esto fue como un pequeño aviso justo antes de explotar la gran bomba. Tras el mega éxito del podcast, solo quedaban unos días para la competición, pero ya todo estaba torcido. En cada actualización física que subía Joan, muchos comentaban que se le veía cada vez más pequeño. Incluso algunos empezaban a rumorear que ese joven desconocido con quien se juntó años atrás y a quien había dejado de minuto, pero que también competiría en el Empro, podría acabar quedando en mejor posición que él. Además de eso, Joan, junto a su preparador y su equipo, aunque no de forma directa, habían hecho varias insinuaciones de que iban a ganar a Michael Krizo y a llevarse la victoria clara en el Empro. ¿Crees que puedes vencer a Krizo en el Empro? Sí, o sea, sí, claro.
Todo eso estaba generando una cantidad de hype desorbitada, pero también mucho recelo entre muchas personas que acusaban a Joan y a su equipo de ir desobrados dando por hecha una victoria que aún no estaba conseguida. A veces en la vida cuanto más alta es la subida, más alta es la caída, y en cierta parte esto es lo que le llegó a pasar a Joan. Al llegar el día de la competición, una simple foto justo antes de empezar activó todas las alarmas. Una fotografía entre Joan y Josema hacía ver que Joan no estaba tan bien como parecía, todo lo contrario que el joven Josema, quien se veía increíble, 5. Mientras Josema se peleaba con el gigante Krizo, Joan se volvía para el A veces pienso que es un deporte muy gay. hotel con la mirada perdida y sin apenas poder expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Estaba ido, desorientado. Su propia mente le había jugado una mala pasada. Tal vez su equipo le hizo creer. Lo que pasa es que se meten a baños de vapor, se deshidratan hasta tal punto que los riñones dicen, dame agua, culero. Eso no es, eso es verdad, o sea, se deshidratan a ese punto, güey. No es de que, se ven más desorientados, no, es que sí. Tienen que perder un montón de peso para que se marquen más los músculos. Una falsa idea de que era superior físicamente al resto de competidores, y al llegar el momento del enfrentamiento el shock fue aún mayor. Krizo acabó ganando, Josema logró un increíble cuarto puesto y Joan terminó en 7ª posición. Uy, Fue un golpe culero. durísimo. La gente se le echó encima con el argumento de que había estado siendo soberbio y que había subestimado al resto de competidores. Esta competición le costó su relación con su preparador Fede, a quien muchas personas le acusaron de haber sido demasiado blando con Joan al no haberle puesto límites en su forma tan desastrosa de entrenar. Acabaron separándose y Joan publicó un vídeo en el que explicaba lo sucedido con una cara de tristeza que se extendía por toda la pantalla. Esta competición fue la primera gran caída de Joan, y su sueño de llegar al Mister Olympia parecía distanciarse. Pero para intentar recuperar la motivación y frenar la caída, Joan intentaría dar un giro radical en su camino como culturista. Tras unas cuantas semanas, Joan decidió contratar a uno de los mejores preparadores de todo el país, Frank Spin, preparador de grandes culturistas como Madelman y Ángel Calderón. Junto a él buscarían el objetivo de 1. Mejorar su forma de entrenar y 2. No perder todo ese músculo y tamaño que Joan lograba ganar en volumen cuando su cuerpo empezaba a perder grasa. Recién estrenada esta relación, Joan sufriría otro duro golpe que aceleraría aún más su caída. Una dana sucedida en Valencia, ciudad en la que vivía Joan, arrasó con casi toda la provincia. Miles de personas se quedaron sin hogar ni comida y cientos de miles de españoles se desplazaron hasta allí para prestar su ayuda. Joan, quien había sufrido una terrible inundación en el gimnasio que tenía en su sótano, se vio obligado a mandar un mensaje a sus seguidores pidiendo ayuda para que se desplazasen hasta su casa para ayudarle con la inundación. A pesar de las graves consecuencias que Joan estaba sufriendo, esta llamada fue muy mal vista por el panorama fitness y Joan empezó a recibir una masiva cantidad de comentarios de personas que se quejaban de que alguien con su poder económico estuviese pidiendo ayuda cuando había gente que directamente había perdido sus casas. Este fue un durísimo Sí, hipocresía. Ayúdenme. Se me inunda la mansión. Pues luego te vas con, ayúdenme, perdí mi casa, ya no tengo trabajo, no sé dónde vivir. No, pero, no, mi mansión es más importante. golpe Pero al momento de que pasa todo eso, no piensa las cosas, nada más es ver que se puede recuperar. Y no se ve tan culero todo el desastre, si lo pueden ver. Nada más era puro lodo. Ya con eso se limpia. Una buena tallada y ya. Las máquinas con alcohol. Así que como que tú digas, ay, perdimos todo. No, nada más ocupas limpiar. cuando había gente que trató de seguir adelante con su vida. Poco a poco fue reiniciando su preparación junto a Frank Spin, y tras los primeros meses trabajando juntos, ambos tenían claro el siguiente objetivo: el China Pro de junio de 2025. Valió la pena la fiesta, pero ¿a qué costo? ¿Cruda? Rápido alivio con Alka-Seltzer Boost. The ocean calls to daring.
Tras aquel séptimo puesto en el Empro parecía que Joan tenía una nueva oportunidad de redimirse. Era su gran apuesta, la culminación de meses de preparación exhaustiva donde había depositado todas sus esperanzas de volver a lo más alto. Con un Frank Spin que mantenía un contacto muy cercano con Joan, a quien trataba de revisar todas las semanas, todo apuntaba a salir genial, pero lo que debía ser su regreso triunfal se convirtió en su peor pesadilla. Apenas unos días antes de competir, Joan comenzó a sentirse extraño. Al principio no parecía grave, un dolor estomacal, algo de malestar, una incomodidad que cualquiera podría achacar al estrés de la preparación. Pero con el paso de las horas todo empezó a torcerse. La debilidad se hizo más intensa, la deshidratación lo golpeó con fuerza y en cuestión de días había perdido varios kilos de peso, un peso vital para presentarse en su mejor forma física. Tras estos pequeños reverses llegó la noche previa a la competición. Joan se desplomó sin previo aviso, su cuerpo empezó a convulsionar y la escena se volvió aterradora. Espuma saliendo por su boca, movimientos incontrolables, el pánico absoluto en la habitación. En ese instante la competición dejó de importar. Joan fue hospitalizado de urgencia y los médicos confirmaron lo inevitable: no podría subir al escenario. Un silencio se extendió entre todos sus seguidores. Lo que debía ser el punto de inflexión en su carrera se había convertido en la confirmación de su caída más dolorosa. El culturismo te lo puede dar todo, pero también puede arrebatártelo todo en un solo segundo. Ya una vez en España, Joan confirmó que estaba bien, pero que aún quedaba algo pendiente: entender si esa crisis fue un accidente aislado o la señal de algo más. Para ello, y como método para confirmar si este episodio podría repetirse, Joan decidió someterse a un riguroso electroencefalograma, una prueba que mide la actividad eléctrica del cerebro. El objetivo: detectar si esa noche fatídica se trató de una crisis epiléptica aislada o el inicio de un problema neurológico más serio. Los resultados llegaron y el diagnóstico fue claro. Parecía haber sido un episodio puntual y no algo más grave, pero el daño ya estaba hecho. La experiencia en China había sido un golpe demasiado duro para Joan y el riesgo latente, la ansiedad acumulada y la presión extrema tras meses de preparación lo llevaron a un punto donde se vio obligado a tomar una decisión radical: decidir si se retiraba temporalmente del culturismo o lo seguía intentando, y lamentablemente decidió retirarse. Joan aceptó la realidad de lo que le estaba pasando, tomó la decisión de dar un parón en su carrera como culturista y poner como prioridad absoluta su salud. Tras un tiempo de descanso, Joan ha comunicado que quiere volver a intentarlo, pero de una forma más tranquila, no poniéndose tanta presión ni exigencias y simplemente tanteando un poco el terreno. Pero a pesar de eso, muchos de sus seguidores le advierten que está entrando en un bucle constante de resurgir y acabarlo. ¿Quién es Tomás Massa?